Bienvenido a este podcast para tocar el tema de las fechas de vencimiento de los medicamentos. En el año 2002, Richard Altschuler, tomado de una publicación de Red Flags Daily, tocó el tema acerca de la fecha de expiración de los medicamentos. ¿Significa realmente algo la fecha de vencimiento que aparece en las cajas de los medicamentos? Normalmente observo una frase como no usar después de junio del 2014. En este caso, la experiencia en casa es que mi esposa está permanentemente revisando la fecha de vencimiento de toda la medicación y se constituye en algo prohibitivo pensar en tomar una tableta de acetaminofén si la fecha de vencimiento fue superada. Es un tema que nos afecta a todos en la vida diaria y en nuestros hogares. Pero lo que existe de fondo, como lo nombraba el Dr. Altschuler desde hace más de 10 años, es un tema de mercadeo de la industria farmacéutica. Esa es una pregunta que aparece de modo continuado en cuanto a saber si tomar una medicación después de la fecha de vencimiento podría generar realmente algún problema. Lo que se sabe de este tema es que las fechas de expiración de los medicamentos aparecieron en los Estados Unidos en 1979 y en ese momento lo que la ley pedía era que el fabricante garantizara con una fecha la potencia completa y la seguridad del fármaco, no durante cuánto tiempo esa medicación podría servir o considerarse buena para quitar los síntomas o curar las enfermedades. Los medicamentos en general han mostrado que se pueden usar sin problema con fecha de vencimiento superada, dado que el único reporte que ha aparecido en la literatura relacionado con este tema apareció en JAMA en 1973, cuando se encontró que una tetraciclina vencida pudo generar cambios que llevaron a una lesión tubular renal. Pero este es un tema cuestionado. Otro punto es tomar la decisión de probar la medicación y mirar si resuelve los síntomas, porque lo esperado no es que te produzca un efecto secundario tóxico o que vaya a poner en riesgo tu vida. Pero una cosa diferente es que si tu vida depende del uso de ese medicamento, habría que optar por una medicación que realmente mantenga la fecha de vencimiento esperada. Y no habrá un médico en el mundo que en una situación crítica o importante sea capaz de formular un medicamento con fecha vencida. Pero estudios sobre toma de medicación con fecha vencida existen en la literatura. Por ejemplo, Laura Cohen reportó en Wall Street Journal un estudio hecho en militares de los Estados Unidos que probaron medicación vencida dada que la cantidad de medicación que superaba la fecha, entre comillas, segura, era tan grande que valía la pena hacer una prueba terapéutica. El 90% de la medicación usada en ese caso fue segura y efectiva hasta 15 años después de la fecha de expiración. Por tanto, la fecha de expiración se pone por marketing de la industria farmacéutica, por la necesidad de que los medicamentos roten y no quedarse con medicaciones de 10 años o más, que disminuiría la rentabilidad de la industria farmacéutica. Pero realmente, al momento de colocar la fecha de vencimiento, la parte de base científica es realmente limitada. Existe medicación como la nitroglicerina, los antibióticos intravenosos, la insulina, en la cual la estabilidad de los mismos requiere mejor usarlos dentro de la fecha de no vencimiento. En el caso de la neumología, que compete a este blog, los propelentes utilizados para los inhaladores probablemente con el paso del tiempo pierdan su efecto y la cantidad de medicación que llegue para aliviar al paciente no sea suficiente. Pero en general, el mensaje es: no te obsesiones con la fecha de vencimiento y en medicaciones usuales de venta libre y de manejo para el hogar, úsalo sin mayor temor.